Dos, uno. Hola, muy buenos días. Para nosotros como Instituto de Estudio Histórico es un verdadero placer y honor comenzar hoy una nueva edición de nuestros programas relacionados con la historia de nuestro país, en esta ocasión desde una perspectiva netamente de la historia local. El Instituto de Estudios Históricos busca, busca describir, analizar páginas de la historia nacional, pero también de la historia local. Me interesa bastante promover la historia de lo cotidiano, de lo local, de la cercanía. O como dicen hoy en día, la historia de los territorios. Eso también es parte de nuestro acervo intelectual y cultural que estamos desarrollando. En esta ocasión tenemos a don Jaime Arancibia, destacado educador de la zona de Win, que nos va a presentar una breve historia de lo que es esta localidad que está al sur de Santiago, colindante con San Bernardo, entre las más importantes, y también con Puente Alto. Sea bienvenido Jaime en su presentación y conocimiento de la historia local. Hola Reinaldo, gracias por la bienvenida y tus palabras. Sí, hoy día nos toca hablar un poco de esta comuna que me acogió, que me dio eh, la cabida y me recibió en el mundo laboral, emocional y me abrió sus puertas. Conocer Solo, un poco. claro, solo aclarar que con Jaime ya he estado en anteriores programas y por eso no hice la presentación extensa, pero Jaime es magíster en educación, profesor de historia y geografía, de educación básica. O sea, él es una persona que lleva una enorme trayectoria en educación y especialmente acá en la zona de Buin, haciendo clases en colegios de enseñanza primaria y secundaria. Bueno, dicho eso, entonces lo dejamos, Jaime, para que se explaye acerca de su querido Buin, como a mí siempre es mi querido Puente Alto. Gracias, gracias Reinaldo. Sí, mi querido Win. Importante mencionar, yo soy, como le decía, recibido acá por la comuna, nacido y criado en la comuna de Santiago, la región metropolitana, y llegué acá a esta zona a vivir. Eh, Conozco gran parte de la comuna de Win, Paine, las comunas cercanas y las localidades interior de Win. Y he conocido mucho a su gente, a los huinenses, a los maipinos especialmente. Y por eso el título de nuestra presentación dice Al sur del río Maipo, una historia local. La historia de Huin, Maipo, o si usted quiere, de Huin y Maipo. Hacemos la separación y la salvedad porque Huin y Maipo están muy ligados, están unidos uno de otro. Y también ponemos en este título Win y Maipo para poder después a futuro, eh, quizás cercana al aniversario de la localidad de Maipo, hacer otra presentación de Maipo y ¿Ya? contar un poco su historia que está ligada a la historia de Win. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a presentar el escudo de Win. Esto es un escudo oficial, ya que fue a través de un decreto de, del 23 de febrero de 1960, donde a través de este decreto se da el escudo de Win. Ya, es importante mencionar que este escudo que estamos viendo en este momento fue reproducido por Víctor Huerta Aranea, profesor de historia de acá de la zona, y que se ha dedicado a la investigación histórica de la comuna de Huin y también de Maipo. Y ha hecho otro tipo de participaciones en otras actividades que tienen que ver con Maipo. Maipo Renace, una radio, etcétera, cosas
relacionadas con Maipo, que lo vamos a conversar en su momento cuando estemos hablando de la historia de Maipo. ¿Ya? Este escudo él lo sacó, lo reprodujo para las fiestas del Bicentenario, cuando estábamos celebrando el Bicentenario de la Patria. ¿Qué es lo Para que el bicentenario de la patria, perfecto. Así es, para el Bicentenario de la Patria? Rescató el documento, este decreto número 12, y rescata la imagen que se ve, es un puente, unas olas que simulan el río, unas alas que están sobre una bandera roja con la cruz blanca, y sobre la cruz blanca la, la espada de Bulnes y la funda de la espada de Bulnes, este racimos de uva en su entorno. Y dice ahí abajito, Municipalidad de Bulnes. ¿Ya? Ese es el escudo oficial. Ha tenido modificaciones, si uno lo busca en internet, ha tenido modificaciones de acuerdo a, a los años que han transcurrido y al tiempo de la cultura general, donde se va estilizando un poco la imagen. En gráfica se usa mucho eso, de tomar una imagen e irlo simplificando cada vez más. Desde lo concreto, tratar de pasarlo casi a lo abstracto. Eh, Pasamos a la siguiente imagen, a la siguiente diapo, donde vamos a hablar un poco de la historia, que es un poco lo que queremos dar a conocer. El 14 de febrero de Pero ahí 1800, debería ser 1844, ¿no? Si mal no recuerdo. 1800, 44, porque ahí de acuerdo aparece al, 1884, la fundación de Wynn. con Manuel Bulnes Prieto, el presidente de la época. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Estamos viendo, estoy revisando, 1884. No puede ser porque Manuel Bulnes no puede existir en esa época. Yo se te pregunta, a lo mejor se equivocó el tema. Puede ser. Ya, ya, ahí lo modificamos entonces, Jaime, porque era 1844. Continúa. 1800, sí, en el gobierno del general Manuel Bulnes Prieto. Sí, bueno, al preparar el material, Sí, a veces se nos pasa o mató. Sí, continúa nomás, Jaime. ya, el lugar de donde se funda este villorrio, esta villa, son unos terrenos que regalaron, que donaron unos empresarios de acá de la zona, bueno, que tenían sus fondos acá. Uno de ellos es Luis Goicolea, José Molina y Francisco Lefebvre. Cada uno de ellos donó sus terrenos que coincidían en la ubicación a una legua del puente Maipo, el lugar denominado Tango. ¿Ya? Esto está a la orilla poniente del camino público que conduce a la capital sur. Este camino es muy conocido en la época como el Camino Real, uno de los caminos reales que unía la zona sur con la zona de Santiago. Y cosa curiosa, este camino real, el de la zona cercana a la cordillera, es lo que hoy día conocemos como Santa Rosa, Mira, mira, qué interesante. como venía de Santa Rosa y que se unía con Pirqui. Ese era el camino real y ahí había un puente de madera. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros escuchamos y vemos que se habla del ubicado en la legua del puente Maipo, se refiere a ese puente, porque posteriormente a la fundación de Wynn es donde empieza a instalarse otras cosas más, el ferrocarril y el puente que hoy día conocemos
históricos ahí del puente Maipo. ¿Ya? El otro camino real es el que está cerca de Talagante y que a su vez se une con lo que es el pueblo de Maipo, que eran estos dos caminos reales, uno cerca de la cordillera, el otro cerca de la cordillera de la costa, y que unía la zona de Santiago con lo que era el sur de, lo que empieza a ser el sur de Chile, entre comillas, conocido desde el río Maipo hacia el sur. Rancagua, toda esa zona eran unidos por estos dos caminos. Entonces, entre esta zona del puente Maipo hacia la costa es que estos empresarios locales donaron estos terrenos. ¿Ya? Asimismo, el presidente acepta la donación de estos empresarios para ubicar los terrenos de la iglesia, el mismo pueblo, la casa parroquial, la misma prisión, el mercado, Sí. la instalación del cementerio, que también después se le pidió a, al director del hospital cuando fue fundado que viera los lugares precisos para instalar el Pero, cementerio pero de, te das de Huilca. te das cuenta, Jaime, cómo era la élite de la época comparada con nuestra élite, que busca hasta el último céntimo cómo sacar dinero de la peor forma posible. Aquí estamos viendo que los dueños regalaban tierras para que hicieran una ciudad. Hoy día eso En, sería impensable, ¿no? en el fondo es así, o sea, la forma en que se construye, aquí el ejemplo vivo, este Villorrio de Wynn fue por donaciones de terreno. Bueno, aquí Eh, también por tanto, porque hay muchos, todas las calles famosas, José Luis Confin, Concha y Toro, todas estas calles fueron porque en algún modo fueron donados por estos grandes empresarios, o más que grandes empresarios, terratenientes del país. claro, claro, personas que se dedicaban a cultivar la tierra y que veían también en este acto de donar, a lo mejor el mismo provecho de los trabajadores, o sea, donarle al trabajador donde pueda tener su casa, porque eran peones de ellos los que estaban viviendo en este villorrio. Eh, si pasamos a la siguiente diapo, vamos a ver que hay una pequeña descripción del lugar donde está enclavado, una zona regada por el antiguo canal Pachecano, ¿ya? Rodeada por el Fundo Pontigo. El Fundo Pontigo todavía está acá, existe todavía, ¿ya? Y se cultiva uva, también hay nueces, hoy día nogal y cosas así. Y es parte del Fundo de Luis Goicolea y el Fundo de los Salinas, por el poniente. Es decir, Los Salinas hoy día también está bastante poblado, ha crecido bastante y ese fondo está dividido en dos, los terrenos que siguen siendo terrenos de cultivo y los terrenos que están ahora usados para construcción de casas, condominios y cosas así. ¿Ya? Este terreno también llega hasta la hacienda Viluco, que eso queda hacia la zona costera, hacia Maipo al interior. Eso es lo que es Viluco, ya cerca ya de la cordillera de la costa. Como dice el texto, está en el trayecto Maipo. Maipo está Buin, viene en la localidad de Maipo y después viene Viluco siguiendo hacia la costa. Fue formado en torno al fortín construido por Alonso Sotomayor en 1583. Aquí hay un dato que corresponde a la localidad de Maipo. Este fortín tenía la finalidad de proteger la ciudad de Santiago, 1583. Ya ahí estamos hablando del periodo de la colonia propiamente tal, donde los pueblos, el pueblo mapuche asolaba Santiago, entonces se crea este fortín y en torno a este nace la localidad de Maipo.
Todo esto está a continuación del Fundo Contigo, como decía adelante, y el sector denominado el Barrial. Barrial por la subida del río y fue adquiriendo ese nombre. Al oriente, que hoy se conoce como el pueblo de Alto Jahuel, que eso está cerca de Pirque, ya cerca de la cordillera del cerro, de incluso la viña Santa Rita. Aquí hay otro hecho histórico que tiene que ver con parte de la independencia de Chile, en el fondo Santa Rita, donde se escondieron los 120 soldados chilenos que arrancaron de Rancagua. ¿Ya? La zona era llamada Lojara, ya que la dueña era Paula Jara Quemada. Y de por medio de ello estaba el fondo Loco y Colea. Por eso en la diapo anterior mencionábamos estos empresarios que habían donado estas tierras. Al nororiente se encontraba Narciso Goicolea, quien después fundó el Diamante, que es otro fondo, y más allá del fondo del recurso, que también sigue esa zona con ese mismo nombre del recurso. Hay un colegio ahí agrícola que atiende a los niños de acá de Winnie, de la localidad de cercana. ¿Ya? Como tú bien lo decías, Reinaldo, la mayoría de los terrenos donde se instala este villorrio fueron donaciones de los terratenientes, de los dueños de fondo de aquí de la zona. Eh, este villorrio lo componían 45 manzanas que tenía la finalidad de cobijar a los trabajadores de los fondos colindantes. Por eso te mencionaba que eh, en el fondo los peones que trabajaban en estos fondos donados, estas tierras donadas por estos empresarios, era donde iban a acogerse a cada uno de estos trabajadores junto a sus familias. ¿Mm? Si pasamos a la siguiente diapo, Reinaldo, vamos a ver que con los años se fueron dando la cantidad de habitantes que empezó a ocupar este villorrio. Eh, Pasemos a la diapo siguiente. Ahí vemos que estamos hablando de 800 habitantes, ya que tenía esta villa. Llegó un tiempo a tener 800 habitantes y que se dedicaba principalmente a la agricultura, como lo mencionábamos anteriormente. El comercio y los asuntos religiosos, entre otros, los que debían realizarse en Maipo. Y nuevamente surge la relación con esta localidad que es Maipo. El 10 de diciembre del año 1883, bajo la presidencia de Domingo Santa María, Buin adquiere la categoría de capital del departamento de Maipo. Dime, Reinaldo. No, no, se está escuchando. ¿Ya? La categoría de capital del departamento de Maipo. Hoy tiene una larga historia buena, ¿eh? Uno que la desconoce, si uno piensa en Puente Alto, que hoy probablemente sea la comuna más poblada del país, todavía no se había ni fundado Puente Alto. No, Ni no existía Puente Alto. existían fondos todavía por ahí. Claro, en ¿Ya? comparación con Win. En comparación con Buin. Efectivamente, Buin es parte de la historia de lo que es la región metropolitana, y por eso la importancia que tenemos también con la localidad de Maipo, eh, que es una comuna histórica, donde hay anécdotas, leyendas sobre lo que ocurría acá en la zona, leyendas de cómo pasaba Manuel Rodríguez por esta zona y se iba hacia Argentina por el Cajón del Maipo, y ahí están, la leyenda cuenta de que lograba atravesar en el menor tiempo posible toda la cordillera de los Andes por esta localidad, y que muchos otros se escondían acá. Tenemos la leyenda de los 120 soldados que se escondieron en
en las bodegas del fondo de Santa Rita. Bueno, ¿Mm? yo creo que buena parte de nosotros no hubiéramos escondido eso. Claro, claro. Mira, posteriormente, el 6 de mayo de 1894, la municipalidad se instaló frente a la Plaza de Armas y así da nacimiento a lo que era el centro administrativo y político de la zona. Ya con ese acto, con ese acto se inicia el centro político de Win, la instalación propiamente tal de la municipalidad ya de Win. Sí. Ahí ¿Ya? abajo aparece origen del nombre, conmemora la batalla de los puentes de Win. ¿Puedes desarrollar un poco más esa idea? Claro que sí. Lo que sucede es que, tal como lo habíamos conversado, Chile en el año 1839 se enfrenta en Bolivia contra la Confederación Perú-Boliviana, ¿ya? En un regimiento que fue súper importante para en esta situación de guerra, donde hubo una victoria contra esta confederación al mando de General Manuel, eh, se me fue el Bulnes. nombre, Bulnes. sí, y esta victoria marca un hito en esta guerra. Y los soldados chilenos cuando regresan, y que también reciben el nombre acá de Win, y aquí tenemos algunas discusiones que tienen que ver con la nomenclatura y con el nombre propiamente tal de Win, ya que hay traducciones que dicen que es un lugar de zona de paso, un lugar de tierra a gusto, Ya, y esas son tradiciones que lo vinculan con el nombre Mapudungún, dicen. correcto, Ah, pero en que realidad lo- es producto de la guerra de la Confederación Perú-Boliviana. Es curioso porque en Santiago existen tres grandes localidades que todo el mundo dice que es chileno, pero tiene su origen en las localidades peruanas que eh, se sostuvo esta guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. Son peruanas esas localidades. Buin, el nombre, Yungay, el famoso barrio correcto. Yungay, que la batalla de Yungay se realizó ahí en Perú, y también Ujú. está Matucana. Entonces, todo eso, eso lo dijo Peralta, no me acuerdo el nombre en este momento, Peralta, que es un historiador bastante bueno, muy entretenido, que participa habitualmente con Fred Stock en su programa cuando hacen Historia de Chile. Ah, sí, Y sí, sí. sí, no es algo mío, sino que él decía que muy curioso que tres de las principales arterias o localidades geográficas de nuestro país procedan del Perú. Y Buin es una de ellas. Yo creo que tiene relación, esto puede ser una tesis, tiene relación con el hecho de que los soldados chilenos cuando regresaron Eh, se traen estos nombres y vamos no, y además que dándole... fue una obra, Jaime, fue una obra ¿Mm? de Manuel Bulnes, pues si Manuel Bulnes fue el que dio toda esta venia, y evidentemente para alguien que estuvo allá participando en este conflicto, era como un recuerdo. Exacto, es un homenaje, un pequeño homenaje a ese regimiento que tuvo la, la valentía y obtuvo la victoria en los puentes de Win, que es la zona, justamente como dices tú, en la zona peruana, y se trae el nombre hacia acá. Eh, Probablemente esta confusión del significado de Win tiene que ver también y ahí nos metemos en otro terreno que tiene que ver con la vida o con la conquista que hicieron los incas en la zona central. Eh, Probablemente sí se generó acervo cultural entre los incas y los pueblos originarios que estaban acá, o los que estaban habitando esta zona, y sí se generó este nombre, a lo mejor este nombre Win, es mucho más antiguo allá en el Perú que acá, y tal como dices tú, le Pero dan no es el nombre de completamente Jaime. Jaime, esto fue fundado por Manuel Bulnes y ahí está. Bulnes. ¿sí?
Sí, y Y como esto fue fundada obedece por- básicamente a la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, y de ahí deriva el nombre que llega acá. y acá, exacto. Y eso es lo importante que tiene. O sea, Win es fundado en homenaje Así es. a una Eh, batalla, para recordar los caídos y la victoria obtenida allá en el Perú. Si avanzamos, Mira, dime, ahí si avanzamos vemos que en 1862 llega el ferrocarril, que es un hito importante, habían pasado tan corrido 18 años de la fundación del Villorrio de Win, y llega el ferrocarril que cambia significativamente los destinos de esta zona. La vida de los lugareños, de los habitantes del Villorrio, cambia absolutamente por todo lo que trae de la mano el tener una estación de trenes eh, en la localidad y que esto conlleva también el progreso, lleva el comercio, lleva la instalación y el crecimiento de toda ciudad en torno a lo que es el ferrocarril. Y ahí se ve en la imagen este puente que todavía está, un puente histórico del ferrocarril. eh, Se ve a la altura, uno pasa ahí en el puente nuevo de Maipo y está el puente nuevo, está el puente viejo y está el puente del ferrocarril. mira, mira qué interesante. Sí, y que está incluso más alto que el puente viejo de Maipo. Uno va en su auto y tú miras hacia lo alto, arriba, mirando hacia la cordillera y ves el ferrocarril. Y a la misma altura, mirando hacia la costa, está el puente nuevo, comillas nuevo, que se construyó después de esta gran subida, no sé si te acuerdas, la gran subida del río Maipo, que incluso hasta el río Mapocho se salió en Santiago, el año 82, si no me equivoco, Sí, 85, sí, por ahí puede ser donde 82. se debilitaron los cimientos del puente, pero se rescataron igual, o sea, el puente siguió usando y el puente del ferrocarril no tuvo problema. Mira, Así de, claro, hacían así las de, cosas son como las obras romanas, todavía siguen funcionando. así es, En así cambio, es. ahora mandáis a alguien del MOP nuestro y a los 3 días se cae el puente. De hecho, ponen puente al revés, imagínate. Claro, claro, el de Jancau, donde la infraestructura, la ingeniería de la época, imagínate, yo diría que hasta un poco parecía a lo que es el puente Calicanto, que fue construido y pegado con esto que se dice ahí con los huevos. Claro, Eh, este ferrocarril tenía la finalidad de traer todo lo que era el comercio de Santiago hacia el sur y del sur hacia Santiago, alimentar Santiago en el fondo. bueno, ahí En está. las primeras autoridades, ¿qué pasa con las autoridades? De forma paralela, que Win sea capital del departamento de Maipo, el gobierno designó como gobernador a don Jorge Figueroa y como primer alcalde a Joaquín Benítez Barros, ambos destacados vecinos de Win. Fueron los primeros actores de la vida pública, es decir, ellos fueron los primeros que impulsaron la actividad cívica de aquí de la comuna de Win y recibieron esas nominaciones como gobernador, el primero Jorge y después Joaquín como alcalde. Y que después, con la acción y con el trabajo realizado por Joaquín Benítez, se lograron traer muchas cosas, mucho avance a la comuna. En 1885 entra en función en la oficina del registro civil aquí en la comuna y su primer oficial fue el señor Onofre Llanillo, también oriundo de acá de la zona, marcando un hito importante en la comuna, ya que los registros de toda la comuna se llevaban en la iglesia de Maipo. Todos los registros de nacimiento, partidos de nacimiento, perdón, y Pero trámites funciona. se realizaban en Maipo. ¿Ya? Entonces, este hito marcó los inicios de esta modernización de la comuna de Win con la instalación del registro civil.
Todavía en Maipo están los libros de los registros de los ciudadanos, de los habitantes de acá de la zona. Ah, mira, mira. Sí, y ahí hay un trabajo muy lindo que se debe hacer para poder conocer bien la historia de Maipo. ¿Ya? En 1889 llegó el servicio telefónico, primero en la estación de Los Quindos, que está más cerca de Santiago del río Maipo y del Puente Maipo, por lo tanto. Hasta allá llegó la primera línea de teléfono donde se sostiene la primera conversación con San Bernardo. Y Santiago, esta conversación se realizó en perfectas condiciones, no hubo ningún tipo de problema en, en la comunicación. O sea, hay conversaciones, hay historias que hablan de que la gente estaba expectante. Estas conversaciones son de boca en boca, no son documentos escritos en los cuales puedan corroborarse esta información. Pero los más antiguos de acá, no, uno que se encuentra con algunos de mayor edad, te cuentan esta historia y dicen, no, que había mucha expectación, mucha gente reunida en torno a, ahí a los guindos, esperando esta comunicación. Y que fue una fiesta. Eh, Recordar que la comunicación a través de encomienda, es decir, se mandaban cosas a Santiago y el viaje regresaba después con otras noticias y era a través casi igual que las películas antiguas donde salía la diligencia con encomienda y con carta. Esto marca un hito nuevo en la historia de Wynn, marca un nuevo siglo, ya cercano al siglo XX, y las autoridades del vecino querían dejar los faroles que debían venderse el farolero. No sé si todos conocemos la historia de este farolero que recorre las calles de la ciudad, dando la hora, han dado las dosis sereno, como dice el pregonero. Y acá se seguía usando y, como te decía, se logra instalar la primera compañía de electricidad en Buin, ¿no? Dando los avances a esta gran comuna. En la Navidad de 1907, en la casa del alcalde Joaquín Benítez Barro, que, el que mencionaba yo antes, que bajo su mandato se hicieron muchas acciones para el crecimiento de Buin, eh, se prende la primera luz, las primeras ampolletas en la zona y que generó también esta algarabía y esta reunión de los buinenses en torno a la casa del alcalde para ver en la noche cómo se encendía esta ampolleta, ¿ya? En el mismo tiempo, desde San Bernardo, comentarte, se traía el agua, se traía el agua potable, porque no existía agua potable acá, y se traía desde San Bernardo y se repartía acá a las distintas casas y era bastante complejo. Me contaba el otro día una señora que ella veía como su abuela llevaban las tinajas con de acero inoxidable, eh, las llenaban de agua y las trasladaban a sus casas y esa agua tenía que ser bien utilizada, bien racionada, porque era el agua potable para beber. Y todo esto estaba generando este cambio de cultura, además, ya no se iba a consumir el agua de la vertiente de los ríos, sino que se estaba tratando de consumir el agua bien agua potable. ¿Ya? Esto en enero, los vecinos del 29 de septiembre de 1912 se procedió a la inauguración de la red de agua potable en la comuna. Y esta ceremonia se realizó a las 11 horas. Como te mencionaba, el pueblo en sí tendía a reunirse en cada uno de estos hitos, tanto del teléfono, la inauguración del ferrocarril, la inauguración del agua potable, de la electricidad, se reunía en torno a estos hitos
y se cantaba el himno nacional. Cuando desde el canelo surge este chorrito de agua, fue de acuerdo a esta historia de boca en boca, y fue muy emocionante para la época. ¿Ya? Y Pero hay algún registro, me imagino, de eso, ¿no? O tú no has encontrado registro, y este historiador local que mencionaste tampoco. tampoco, no hemos encontrado registro, pero sí están esta anécdota, esta historia dentro de lo que es la historia local, dentro el No, o sea, traspaso historia oral. claro, de Más que historia nada, vocal. historia oral lo que me estabas contando. Perdona, ¿cómo? Sí, interesante todo lo que, cómo se va construyendo, como algo que aparentemente es tan obvio, no es tan obvio, es un proceso largo, estamos hablando que se fundó en 1844, o sea, en 1912 recién tienen el agua potable, o sea, Claro, impresionante. harto tiempo. Harto tiempo que transcurre y, o sea, aquí hay cosas, detalles de visita, o sea, tan importante era la zona que, vuelvo a repetirlo, las leyendas, la historia vocal, habla de muchas anécdotas acá en la comuna, muchas visitas de autoridades de la élite chilena, la élite de Santiago, prácticamente estaba acá en esta zona. En esa imagen que están mostrando, Reinaldo, es la municipalidad de Huin, es el frontis de la municipalidad de Huin, y pertenece a un estilo neocolonial. ¿Ya? Fue construida en 1945. ¿Ya? Está dentro del plano también original de la ciudad y a pesar de los años, tal como mencionabas tú, cómo se va construyendo la comuna, cómo se va construyendo una ciudad, eh, paulatinamente, poco a poco. Eh, yo tuve la Y oportunidad de conocer hace poco la ciudad la comuna de Buin, y especialmente con este tema de lo que es el aspecto de la plaza, y la plaza es muy bonita, ¿no? Me hace recordar un poco a lo que era Puente Alto, y ver este edificio realmente con esas características neocoloniales es muy atractivo. es un edificio muy hermoso y está muy bien mantenido, ¿no? El alcalde actual, Guilaraya, ha hecho un buen trabajo de mantención del edificio. Tiene un patio central muy hermoso. Hay una pileta en su interior, muy bien cuidado. Y al frente, mira, si pasamos a la diapositiva siguiente, lo que está al frente de la plaza de la municipalidad está la plaza. Y ahí nuevamente vamos un poco a la historia anterior. Vemos en esa imagen el que es parte de la plaza de Wynn, una pileta. Esa pileta corresponde a un niño que sostiene en su brazo un pez y que simboliza la abundancia. ¿Qué es lo importante de esta pileta? Que esto fue traído del Perú. Fue traído del Perú y fue instalado acá junto con eh, en el periodo de la fundación, pero originalmente se dejó en el Hospital San Luis de Huila. Se ubicó en el patio del hospital y después fue trasladada a su ubicación actual, que es el centro de Huila. ¿Quiénes lo trajeron? Los soldados que participaron en la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. ¿Ya? Y como se funda Win en homenaje también a esta victoria, se instala esta imagen de la abundancia, un poco simbolizando lo que es la, la parte agrícola de esta zona, que es bastante abundante, muy rica en la agricultura, ¿ya? Y que se Y está eso poniendo, también es traído desde Perú. sí, Eso, tú efectivamente, sabes el año, la fecha, un poco de la no, historia. de la historia, no tengo el dato exacto del año que la trajeron, pero sí, sí es
obedece a la traída de la, de la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, que Me están hablando de que esto tiene, ¿cuánto? Casi 150, 100, a ver, serían como 180 años más o menos. más o Así, menos, más o menos, wow, sí, sí, impresionante. sí, es un que no sé si nombrar la estatua, una figura que tiene mucha historia, mucha historia, y está ahí en la plaza No, sí, de Win. por eso yo te comentaba que era la plaza de Puente Alto, un poco más pequeña obviamente, pero tenía eso, tenía alto árbol, era como la plaza de Wynn. Me hizo recordar a el Puente Alto de los años 80. Mira, alrededor de la plaza se encuentra ubicado la municipalidad, se encuentra ubicado uno de los colegios de la comuna, se encuentra ubicado locales comerciales, bancos en el entorno de la plaza, se encuentra ubicado un colegio que pertenece a la iglesia, el Cardenal Caro, y en una de sus esquinas está la iglesia. Si nosotros pasamos a la siguiente imagen, vamos a ver la iglesia de los Santos Ángeles Custodios y que también tiene su historia. La iglesia fue construida el 8 de noviembre de 1888, frente a la plaza de armas, es decir, donde está ese niño con el pez, frente a un Curioso, ¿eh? costado. Porque en España es la Plaza Mayor, la plaza importante de cada ciudad. Y aquí le decimos Plaza Eterna. Ya, mira, la iglesia está en la calle Joaquín Pérez. O sea, cuando vengan a ver, buscan la calle Joaquín Pérez y ahí van a ver dónde está esta hermosa iglesia, que es una tremenda nave, tiene una Oye, nave central es y dos extensa, es grande. sí, 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 es bastante grande. En una de las esquinas, no sé si lo logras ver, en una de las esquinas hay un edificio como de color amarillo crema, que está a un costado de la iglesia. Ahí después vamos a mostrar de qué es lo que se ¿Dónde trata eso. sería? A ver, ve por ahí. Más, eh, el Ese, que está ahí, ¿ya? ese es un edificio también importante en la historia de Will. ¿Ya? Comentarles que este edificio no siempre fue el de la iglesia, no siempre estuvo dedicado a la iglesia. Hubo un tiempo en que se transformó en un teatro, ¿ya? ¿Qué? Después fue en un teatro. La iglesia lo pasó y hacían obras de teatro al Ah, interior. un teatro, ya. No te Dejó comprendo. de ser un lugar de culto. Funcionó el primer biógrafo acá en Buin. Y después terminó como un mercado de abastos, Para los ¿ya? más jóvenes, biógrafo es cine, por si acaso. Sí, el biógrafo del cine. Y ya después, en 1950, nuevamente la iglesia retoma el terreno y se demuele toda la estructura antigua y se reconstruye con lo que estamos viendo hoy día en esa imagen. Es una Pero imagen, mira lo que pusiste ahí, Jaime, terminó en un mercado de abasto. terminó en un mercado de abastos. Mira, Sí, 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 en ese terreno de la iglesia, entonces te decía, eh, hubo un momento que se transformó en un teatro, después en un biógrafo y terminó como un mercado de abasto. Y en 1950 la iglesia propiamente tal retoma los terrenos y demuele lo que era la estructura antigua y reconstruye este hermoso edificio y ya queda permanente como iglesia, como parroquia oye, y la gente de Wine es bien la, participativa en el mundo católico, ¿o no? Sí, sí, pero especialmente Maipo, ahí por eso te mencionaba que es importante después Después cuando vamos a Maipo ahí lo vemos. Pero aquí Win, que se ve, el Win, sí. se ve, por ejemplo, sábado y domingo, importante cantidad de gente en los servicios religiosos. Esa era mi pregunta. Ah,
Así Yo es. como católico practicante. Qué pregunta. Hay misa el día domingo en la mañana, el día domingo en la tarde, el día sábado en la tarde, y se reúne bastante gente en torno a la iglesia, en torno a la fe. Es un pueblo bien participativo en la fe, en la fe cristiana sobre todo, especialmente cristiana, católica y evangélica. ¿Ya? Mira, si pasamos a la siguiente imagen, hay una imagen de un frontis, de ese frontis, que, eh, que es la parte frontal del edificio que te nombraba yo delante, en ¿Ya? la foto anterior, El donde piso se amarillo. ve de color crema. Ese es el primer edificio del Liceo Aidea Azócar Mansilla. Claro que en esa época no se llamaba Liceo Azócar Mansilla, que hoy día conocido como el Liceo A131. En 1891 está la Escuela Superior de Hombres, número uno, y su entrada principal está ubicada en la calle del colegio, tal cual era el nombre de la calle del colegio, hoy día conocida como Carlos Conde. ¿Ya? Calle del colegio, hoy día es Carlos Conde. Y es el frontis, ¿ya? Se impartía clase hasta sexto de preparatoria, es decir, hasta los 13 años, y asistían principalmente los hijos de los campesinos que llegaban de los diferentes fondos de la zona. Seguimos ahí pensando en lo que en el periodo de la fundación de WIN, que era para satisfacer las necesidades de los campesinos que trabajaban en los fondos cercanos. ¿Sí? El 16 de abril, aquí otro hecho bastante importante histórico, el 16 de abril de 1953, la escuela se fusiona con la Escuela Superior número 2 de Mujeres, que está ubicado en Manuel Montt, y se forma la Escuela Consolidada de Experimentación de WIT, mediante el decreto 2204, durante el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, y la conducción de la directora, la señora Aide Azócar Mancilla. Hoy día el liceo se llama Liceo A131 Aide Azócar Mancilla, y lleva el nombre en homenaje a la primera directora de este colegio de unificación entre el colegio de hombres y el colegio de mujeres. Ya ahí aumenta la escolaridad hasta los 12 años, ¿ya? O sea, hasta los 12 años de escolaridad, y se da el primer colegio mixto de WIM en 1957. ¿Qué pasa con esto? Que salen los primeros egresados de sexto año humanidades, hasta sexto año humanidades, evitando con ello que los hijos de los campesinos e incluso de los latifundistas viajaran a Santiago o a Rancagua a estudiar, sino que salían de aquí mismo de este nuevo colegio que estaba ya unificado entre de hombres y de mujeres. ¿Mm? Marcando este hito histórico, donde los muchachos, los hijos de los campesinos tenían un lugar donde educarse. Algo muy, muy importante. En 1895, el 26 de abril, el gobierno de la época entrega fondos para la construcción del edificio del hospital. ¿Por qué es importante esto? Porque hoy día nosotros estamos viviendo en este 2026 ya también un hito que tiene que ver con un hospital. Hasta entonces solamente existía un policlínico acá en la zona y el hospital de Maipo, que fue fundado por el padre Clemente Díaz y que tuvo una finalidad histórica para la época en que hubo una pandemia, eh, una peste, donde se atendía la lepra, se atendían enfermedades que para la época eran ya terminales. ¿Ya? El hospital termina de construirse en 1897 y su primer director fue el doctor Antonio Daglino Oliver, a quien se le pidió, que es lo que te mencionaba antes, se le pidió que buscara un terreno para tener el cementerio de Wynn. ¿Por qué? Porque los difuntos
eran llevados a Maipo para ser enterrados en el cementerio de Maipo, que era el más antiguo de acá de la Disculpa, zona. Jaime, la ignorancia. Pero Entre Maipo y Buin, ¿cuánto es la distancia aproximadamente? hoy día en vehículo 15 minutos, No, pero para la época, a pie, a claro. caballo, tardaba un poco más. Por lo tanto, por eso en los escritos, en los documentos que uno encuentra de historia, eh, se habla de las dificultades para llegar a Maipo. Maipo. Claro, había dificultades por el terreno, había dificultades eh, por los canales que hay entre Winnie y Maipo. Entonces se buscó la necesidad de tener un cementerio más cerca del Villorrio, ya ahora comuna, hablemos de comuna, ya dejó de ser Villorrio. Y el doctor Antonio Dagnino fue el encargado de ubicar este sector, que es lo que hoy día donde está Los Salinas, el actual cementerio todavía de Villorrio. ¿Qué otras tareas asumió este doctor? Fundó el Club Social en 1895, dándole vida social a la comuna, donde se realizaban charlas, reuniones y venían, como le decía adelante, las altas autoridades de la nación, venían acá a esta zona a la vida social. Y en Maipo también había otras acciones, otras actividades más. Allá había un casino, una laguna de botes y para la época también estamos hablando de unas quintas de recreo, donde el santiaguino venía a vivir y a pasar estas Ahora actividades venían a pasar sociales. el verano venían a pasar a esta zona. Venían a pasar el verano, sí, y los fines de semana. ¿Mm? Era habitual llegar a esta zona. De hecho, en mi época de estudiante de santiaguino, nosotros cuando decíamos a Buin, vamos al campo, y era venir al campo a distraerse, a pasar el verano, los calores, ese tipo de cosas. ¿Mm? Eh, Bueno, en la dime. diapositiva yo puedo vislumbrar todo lo que es todo este proceso del hospital, que es importante, que uno ve el tema del pabellón de niños, o sea, Buin, Buin y por lo que menciona ahí Paine están relacionados, pero existía un progreso en lo que es la medicina, ¿no es cierto? Yo lo veo así. Sí, sí, había progreso, había mucha actividad. O sea, de hecho, un, un- un dato también importante, la, con la fundación del Hospital de Maipo, por el padre Clemente Díaz, se atendió a muchos enfermos que venían de Santiago. ¿Por qué? Porque se dedicó mucho a la salud y a la medicina en esta zona. Entonces, había para la época un poco bastante avance y la construcción del hospital consolidó también este desarrollo de la salud pública en la Ah. zona. Mira, y acá Eh, también mencionas tú que hay, bueno, lo mencionaste acá, el tema de la economía de la zona. Y es llamativo, porque dice que está la actividad viñatera, el comercio, y todo eso se fue desarrollando acá. Más que nada es todo, una actividad campestre, por lo que uno puede ver. claro, una actividad campestre, una actividad, se desarrolló todo el comercio en torno a la agricultura, en torno a las viñas. En torno, bueno, hay que decir, más hacia el sur tenemos Paine con la famosa sandía de Paine. Sí. Pero también acá las viñas son importantísimas en la zona. Y uno de los mejores vinos están acá. Tenemos eh, la viña Santa Rita, parte de Conchitoro también.
y hay otras localidades más. Eh, en el tema del hospital, hoy día, con la gestión del alcalde actual, se está desarrollando este nuevo hospital que se llama Hospital Buin y Paine. Y este hospital Buin y Paine está en la carretera. Tiene la finalidad de ser un hospital carretero. ¿Ya? Los accidentes ocurren en la autopista y ahí es donde se necesita la urgencia también en casos de gravedad. Sí, ¿Ya? algo relevante, importante que tienen ahora en Buenos. Veamos acá, Exacto. bomberos, Eh, dice. los bomberos, ¿por qué pusimos a los bomberos? Hay una cantidad de imágenes súper importantes que están en las redes sociales donde muestran la vida social del huinense. ¿Por qué? Porque el 31 de diciembre de 1928 se produjo un incendio que abarcó una manzana, Balmaceda, que entre Santa María, Arturo Prat y Pinto, que son los nombres de las calles de acá. Si tú te das cuenta, los nombres son de personajes históricos. El fuego comenzó en el cine, que estaba ubicado en Balmaceda 120. Solo se contaba con un batallón de baldes de este suceso que gatilló la creación de la compañía de bomberos. ¿Qué es lo que es un batallón de baldes? Un grupo de ciudadanos que se reúne a tirar con balde el agua a los incendios y se organizan y practican y hacen todo su trabajo en torno a estos baldes para apagar los incendios. Entonces, producto de este incendio que abarcó muchas casas, nace la necesidad de tener una compañía de bomberos. ¿Ya? En la imagen se ve ahí un carro bomba, en la más antigua se ve un carro bomba que es muy antiguo y que va tirando un carrito más pequeño. ¿Ya? A propósito también de la salud que tú mencionabas, el 25 de julio de 1920 se fundó la Cruz Roja aquí en la comuna y el gobernador de entonces, don Florín Román Izquierdo, eligió como presidenta por unanimidad, ojo, que no fue solamente porque él la haya elegido, sino que se consultó con todos los miembros de la Cruz Roja y por unanimidad se eligió a Delia Ramírez de Díaz. ¿Qué Ya, igual, importancia tiene? igual el gobernador dijo, ¿hay alguien en desacuerdo? Yo Claro, estoy de acuerdo. claro. ¿Alguien está en desacuerdo? Baje la mano. Exactamente. ¿Eh? Claro. Venga a buscar su finiquito. Claro, claro. ¿Cuál es la importancia de Delia? Que fue una de las primeras y participó en estas actividades durante la mitad del siglo XX que impulsaron las labores de ayuda. Pero para usted es un personaje importante ella. Sí, y es ¿Tiene alguna parte, calle, algo, algún sí, es, en homenaje a ella monumento? se nombró una de las calles que se llama Delia Ramírez, Ya. acá en Buin, acá en Buin. ¿Ya? Y ya histórica la calle Delia Ramírez. Pero dentro de esto, para todos nosotros los que ya somos buinenses, especialmente maitinos, eh, hay nombres de calles que están, pero no sabemos a ciencia cierta quiénes son. Por eso es importante este trabajo que estamos haciendo hoy día, Mira, qué porque interesante. estamos mostrando quién fue Delia Ramírez y cuál es la importancia de ella en la comuna. Es que fue la primera presidenta de la Cruz Roja chilena. Pero además de eso, fue integrante de la red de mujeres que impulsaron labores de ayuda social en la región metropolitana, no solamente en la comuna, sino que fue parte de las mujeres que impulsaron labores sociales a través de la Cruz Roja. Por eso también la importancia de que ella haya sido nombrada. Mira, no tuve tiempo de poder, o se me extendía demasiado el tiempo de habla, de este monólogo, comillas, eh, mostrando fotos antiguas, donde podríamos haber visto la Sí, vida social, excelente. eh, Hubiéramos donde, estado donde aguante. mucho rato hablando de eso y habría sido más entretenido quizás, porque habrían sido anécdotas, pero insisto, siempre desde la historia vocal, no desde la historia de un documento, sino que desde la historia vocal, desde la anécdota Desde la propiamente tal, historia oral, me dices tú. Sí, desde claramente. la historia.
así es, desde la historia oral. Hay un hecho importante eh, que de repente uno también puede, porque hay muchas leyendas aquí en la zona. Hay muchas leyendas de las casas, las localidades, eh, de las poblaciones, porque se recibe un nombre Rengifo, por ejemplo, eh, La Patagua, que son zonas de aquí de la zona. Hay una leyenda ahí que habla sobre La Patagua, que te la voy a comentar así a grandes rasgos, rapidito, porque el tiempo ya también Sí, está estamos. dándose. Un par de mapuches encuentran una supuesta piedra de un color parecido al sol que les llamó la atención y que habían escuchado que los españoles andaban detrás de esta piedra se iluminaba como el sol. Y uno de ellos decide esconderla en rebeldía y hace una fosa en una zona después conocida como la Patagua, y hace una fosa y la entierra, con la mala suerte de ser descubierto por los españoles, quienes le dan muerte. Pero como ya estaba enterrada bajo tierra esta piedra, no la vieron y en esa misma fosa enterraron a este mapuche, pues el otro mapuche salió arrancando y queda ahí. Con los años empieza a crecer un árbol. La patagua es un árbol que es frondoso, muy bonito, y cuenta la leyenda de que en algunas fechas determinadas se ilumina el árbol, se ilumina este árbol y cuando un descendiente de este indígena se acerca y ve esta situación, la empieza a contarle a los demás que en el lugar donde habían matado a un familiar estaba un árbol, la patagua, que se iluminaba y solamente en la noche ahí está asociado también a lo que es la fe de la Iglesia Católica, de San Juan, la noche de San Juan y los días martes 13 que se ilumina a este árbol y se encendía así Ah, como un habrá cohete. que ir un martes 3 entonces en la noche a ver eso. A ver y confirmar esta leyenda de la zona. Aquí hay muchas leyendas muy lindas, eh, especialmente en la zona de Maipo. Avanzamos en la última diapositiva y con esto estamos cerrando ya esta charla. Espero no haberlo aburrido y haber sido eh, útil. Maipo. Maipo. ¿Qué pasa con Maipo? Fue fundado el 12 de octubre de 1583. Es fundado muy anterior a Buin. A Win, muy anterior a Win, muy anterior a Win. Posterior a la fundación de este fortín, que tenía la finalidad de contener las huestes mapuche que asolaban la zona de Santiago. Y eso estaba cerca del camino real de Talagante. Por eso mencionaba al comienzo que habían dos caminos reales. Uno que es el que está cerca de la cordillera, que era el antiguo Santa Rosa que unía a Pirque, con un puente de madera, y el de la zona de la cordillera de la costa, que es el de Talagante, que se une con Maipo. Así que dejarlos invitados para esa Ah, o revisión sea, histórica. esto es una presentación. Tú terminaste con una futura presentación de la localidad de Maipo, que es lo que te interesa. ¿Por qué te interesa Importante, tanto, Jaime, destacar a Maipo? ¿Qué es lo que hay? porque, porque es un pueblo histórico, es un pueblo mariano, sin querer A eh, ver, te cambio la pregunta, por qué la gente tiene que quedar enganchado para verte en el próximo video porque, sobre Queen, y en este caso sobre Mike? porque Maipo ha crecido tanto que es necesario rescatar su historia, que es necesario declararlo un patrimonio de nuestra historia. Y hay varios hitos históricos que ocurrieron ahí. Por ejemplo, la famosa batalla de Maipo,
que después fue conocida como Batalla de Maipú, en los faldeos del Cerro Maipú. Y el paso de toda la historia de Santiago, de la vida social de Santiago, fue por Maipo. La construcción del santuario de la Inmaculada Concepción de Maipo, y por la cantidad de población que está creciendo en Maipo, que en algún momento debería recuperar lo que algún día fue una comuna, O sea, comuna de Maipo, por la cantidad de habitantes que va a tener, que está proyectándose. en el Y fondo sería como una escisión entre Buin y Maipo, que Maipo vuelva a exacto, recuperar su estatus o categoría de comuna. exacto, exacto. Esa es la idea, la finalidad y de lograr que también históricamente se conozca. Cuando tú ingresas o preguntas por Maipo, todos te dicen Cajón del Maipo, Isla de Maipo, el río Maipo, pero jamás te mencionan lo que es Maipo. Es muy difícil que las personas que conocen, incluso nosotros como historiadores y como encargados de difundir la historia de Chile, cuando uno le habla de Maipo, dicen, oye, pero es el Cajón del Maipo. No, es un lugar histórico que está como olvidado, por eso también puse ahí próxima conversación, y una reivindicación necesaria por la historia, para esta localidad que un día fue capital de la provincia de Maipo, que un día tuvo esa importancia, ¿ya? Perfecto. Y Bueno, que está ahí, con lo que yo creo que con lo que nos ahí está donde, señalando donde Jaime ahora, es una invitación para saber realmente toda esta historia que no sabemos, o que, claro, yo particularmente no lo sé, que no conocemos y no manejamos en torno a que efectivamente Maipo, esta localidad, antiguamente fue la capital de la provincia de Maipo. Esa es la importancia que tiene. Y ustedes claro, quieren recuperar eso, quieren volver a que sea una comuna. Yo creo que ustedes están también en la misma postura de Capitán Pastene, que es una localidad en el sur de Chile, y que ujú, efectivamente ellos, como comunidad de italianos, descendientes italianos, ellos quieren ser una comuna independiente. Así que, bueno, yo creo que estamos entonces todos invitados a una futura exposición tuya sobre Maipo, y ver dirigente también. Sería interesante ver dirigente a la población, qué es lo que opina en relación a este proyecto, a esta propuesta de ustedes. invitar, sí, vamos a tratar de invitar a maipinos para que nos hablen de Maipo. Aquí hay una disputa entre Win y Maipo, no debo no mencionarlo porque cuando se menciona Win, dice, bueno, y Maipo, eh, siempre sale esa como rivalidad entre La Serena, Coquimbo, y así sucesivamente. Pero acá la gente de Maipo siente mucho orgullo de ser maipí. Y tú, Jaime, ahí hace una referencia a un profesor, si lo puedes comentar ahí. Sí, lo que pasa es que agradecerle a través de este mensaje ahí al profesor Nivaldo Flores Navarro, quien tiene en su blog una reseña histórica de Win que me sirvió como material de apoyo. Hay, hay otros materiales que están en Instagram, donde hay mucha información, donde hay la historia propiamente tal. Hay fotos, en la misma municipalidad de Win tiene un espacio donde se habla de la historia de Win. Entonces, agradecerle a todas aquellas personas, incluso hay un libro acá que se creó, que te mencionaba en alguna ocasión, que se llama Cruzando el río Maipo, que lo escribió Víctor Huerta Araneda para el Bicentenario, que es importante recoger y que habla de la historia de cada una de las localidades que tiene Win. Y cada una de las localidades tiene su propia historia local. Entonces, a propósito de este espacio que hemos llamado una historia local. Ah, Entonces, hacer esa invitación, agradecerle a cada uno de estos profesores de historia que hasta el día de hoy hacen clase, y que son incluso más jóvenes que yo,
y que aportan con su trabajo al reconocimiento y a la construcción de la historia propiamente de Win y Mike. Y eso, Anibaldo porque saqué material desde su blog para hacer esta presentación. Perfecto, Jaime. Bueno, ¿qué más decir? Agradecerte la preparación del material, las ganas de mostrar lo que es Win, la necesidad de que nosotros como chilenos conozcamos cada uno de nuestros rincones de la patria, como diría Mariano Latorre, ¿no es cierto? Cada rincón de esta loca geografía también mencionaba, hermano, no recuerdo, Benjamín Subercaso. Benjamín Suárez. La importancia Eh, que tiene, Reinaldo, claro, rescatar esta historia porque te dan la identidad. Y cuando uno empieza a sentir que se empieza a perder identidad, es necesario rescatarla desde la localidad, así desde es, el lugar donde uno vive para poder proyectarse. Porque cuando tú no rescatas tu identidad, no tienes proyección. Y la idea es proyectarte como sujeto, como persona, como, como ciudadano al mundo, pero desde la identidad, desde una identidad. Y hoy día, con este mundo que tenemos donde se busca esta diversidad de cosas, que se empieza a eliminar un poco y se deja que se olvide la identidad propia. Y es necesario rescatarla y tenerla siempre presente. así Eh, es. Bien, Jaime. hasta el rato. Ya, pues. Bueno, agradecerte nuevamente y yo al menos estoy ansioso por conocer a Maipo, la localidad de Maipo. Creo que ustedes están en buena hora en festividades. ¿Está A haciendo? propósito, sí, ya esta semana, la próxima semana, parte todas las actividades de aniversario de Win, acá en la plaza de Win, donde está este niño con este pez. Hay juegos infantiles, hay un escenario, hay puntos de comida para Ah, servirse, ya, perfecto. hay Toda la semana está dedicada a eso. Desde el 14 todas al las. 15. Así es. Pues, desde mañana, desde hoy día incluso en adelante se está haciendo actividad en la plaza de Wii. Ya. ¿Ya? Los niños tienen juegos, hay una mini montaña rusa y varios juegos que son para la distracción de los chiquillos a propósito de que ya se está acabando este descanso, estamos a 11 Ya, estamos quedan patos, no, no asusten, nos quedan casi un mes. ¿Cómo? casi un mes. Sí, pero ya están retornando muchos chiquillos ya de las vacaciones, entonces ahí tienen su lugar de esparcimiento en este aniversario de Windsor. Agradecer ahí las acciones de la alcaldía por todo este trabajo y por la entrega que se hace hacia la comunidad. Y ahí Así es. hay que lo que hay que hacer y lo que tenemos que desarrollar. Oiga, ¿cómo se llama el alcalde? El alcalde Miguel Araya Lobos, el Ya. actual alcalde. Se ha portado bien en ese aspecto con la gente de Win. Sí, socialmente sí, hay hecho muchos arreglos, está muy bonito, muy bien cuidado. Hay hartas actividades sociales, hay hartas plazas arregladas, hay hartos parques, hay eh, canchas de acogida para los deportistas, para que los chiquillos se alejen un poco de la calle y estén haciendo actividades deportivas. Hay harto aquí que se ha hecho y bien. Es merecido el reconocimiento, Reinaldo, por todo el trabajo que se ha hecho en la comuna en estos años. Perfecto. Bien, pues, nos estamos viendo. Saludos a los que nos verán y buenas tardes. Y buenas tardes. Y quedamos para la charla de Maipo. Así es. Chao. Chao.